sostenido y de largo plazo, para prestigiar la profesión, para que los jóvenes que tienen vocación la sigan, se animen a abrazar esa vocación, que a veces es vista como como insuficiente para mantenerse en la vida. Y queremos tener a los mejores. También otros elementos que tienden a la calidad, porque están más allá a veces del sistema educativo formal, como el Programa Nacional de Lectura, el Plan Nacional de Lectura, perdón. La lectura es un elemento importante. No nos importa tanto que se lea en papel o en pantalla, pero que se lea. Y programas que está desarrollando ANEP, en este momento no está presente, como el que se llama ProLee, ProRazona, que usan el plan de una computadora por niño, Plan Ceibal, para poder hacer una evaluación mucho más individualizada y un seguimiento individual que permita desarrollar mejor esas facultades. Lo más importante, tal vez, de la educación es no tanto acumular información, y menos hoy, en que la información es sobreabundante, si se quiere, sino en el criterio para calificarla. Porque la información es sobreabundante, pero no está calificada. Es decir, desarrollar el criterio, desarrollar la capacidad de aprender, desarrollar el razonamiento lógico, la capacidad de abstracción. También, sin duda, nos preocupa la pertinencia de la educación y los resultados para un país que tiene un proyecto de país en el cual el proyecto educativo es una parte importante. Por ejemplo, el proyecto en desarrollo de los institutos terciarios superiores, ofreciendo carreras necesarias para un país productivo, que también satisfagan la necesidad de los jóvenes de trabajar tempranamente y de poder seguir estudiando. En pro de la diversidad se están desarrollando en este momento, y todavía tal vez no se conocen bastante, consejos de participación en cada centro educativo que le imprimen una impronta personal, una impronta propia, comisiones departamentales de educación, experiencia que es sumamente interesante, está en sus comienzos, pero ya empieza a mostrar una personalidad en que se encuentran por departamento del país instituciones que usualmente en el Uruguay separadas con el proyecto de... No olvidemos que la diversidad es considerada esencial para el futuro por la última convención de UNESCO. La diversidad es una... Sí. En definitiva, en esta brevísima... Uruguay es a un país completo que incluye un proyecto educativo y que apunta a una sociedad de aprendizajes. Importa más lo que se aprende que lo que se enseña. Todo el que ha sido docente sabe que lo que se enseña no siempre es lo que se aprende. Queremos que la sociedad entera aprenda constantemente, es lo único que sirve. Una sociedad de aprendizajes en que se alíen la educación formal, la no formal, forme una amplia red que se pueda transitar de distintas maneras, no una especie de caminos divergentes en que después que uno eligió cambiar le cuesta volver mucho para atrás. Una educación abierta, accesible para todos, y en que los que enseñan, por supuesto, también aprenden, y los que aprenden también enseñan. Eso es yo creo lo que nos proponemos todos. Podemos diferir en las formas de aproximación, hay varias instituciones que están trabajando en el Uruguay, y yo creo que de la alianza entre ellas va a surgir una buena propuesta, una potente solución para, como digo, un desafío que todavía no hemos tenido antes y que sí tenemos ahora, porque tenemos un proyecto de país que quiere pasar de la producción primaria a una producción compleja, que quiere pasar a ser un país importante, aunque tenga poca población en el concierto internacional, un país de producción intelectual, un país de gente que haga muchas cosas y diversas. Por eso lo felicito otra vez por la organización de este congreso, que es piedra fundamental de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos especialmente a la ingeniera María Simón, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Ministro, doctor Ricardo Ehrlich, adelante. Buenas noches. Va a ser solo un saludo. Yo pensaba que no llegaba a tiempo para compartir este panel,
Por eso le había solicitado a la ingeniera Simón hablar en nombre del Ministerio de Educación y Cultura. Es muy grato haber llegado entonces para poder integrar esta mesa, pero me voy a limitar entonces a un saludo. En primer lugar, por supuesto, un saludo a los integrantes de este panel, a los presentes, a los organizadores, a las autoridades presentes, a nuestro expresidente Julio María Sanguinetti. Permítanme saludar también autoridades de educación, a los invitados y visitantes especiales, y permítanme hacerlo en la figura del nombre del expresidente Fernando Enrique Cardoso, que nos honra. Permítanme también felicitar a los organizadores por lo oportuno de la iniciativa, yo diría que por lo certero de la convocatoria y de la estructuración de este evento, y muy particularmente por la seguridad del mensaje que transmiten desde este evento y con este evento. Y que yo diría que se resume tres palabras claves de la convocatoria: calidad, equidad y diversidad. No voy a agregar mucho de lo que ya fue dicho, pero esos tres términos están vinculados por lo que yo diría un factor temporal, por el tiempo. Calidad y equidad son inseparables en educación. Pero tenemos que ver en una coyuntura como la nuestra, con urgencias diversas, cómo vamos apostando, cómo vamos conduciendo lo que es el esfuerzo para la inclusión y la equidad al tiempo que vamos en niveles de calidad en todo el sistema. Diversidad es un término que tiene muy amplio y incluye la diversidad de historias y de tiempos. El tiempo en este desafío es un elemento mayor. Siempre son tiempos de educación en las sociedades, pero vaya que el que estamos viviendo sin duda es singular. Entonces, dos elementos que quisiera compartir con ustedes que están implícitos en esa convocatoria. Por un lado, el de encontrar entre todos los actores, de aquellos que tienen responsabilidades a nivel de gobierno nacional, en el sistema educativo, en todo el sistema educativo y en distintos espacios de la sociedad, tenemos que encontrar caminos de confluencia, caminos de encuentro. Hay una gran preocupación y aportes y reflexiones de ángulos muy diversos. Entonces tenemos que encontrar los caminos de poder sumar para realmente transformar en los tiempos más cortos nuestra educación. El encontrar ese camino me parece que es uno de los temas mayores. El desafío es no solo definir a dónde queremos llegar, cuáles son los cambios necesarios, sino cómo construimos ese camino de los cambios. No quiero abundar en este tema, que me parece que está en la esencia del desafío que asumimos y que este encuentro representa muy bien. Lo que espero realmente es que de la reflexión colectiva, de los aportes que puedan surgir, podamos encontrarnos como sociedad para construir ese camino de los cambios. Desde el lugar que ocupamos, compartimos con la ingeniera Simón, estamos convencidos de que ese camino es posible recorrerlo y que podemos avanzar de manera sustantiva. Pero también estamos convencidos de que hay tiempos diversos. Hay una urgencia que tenemos que atender y que tiene que ver con el componente equidad e inclusión, no separarlo de calidad, ¿verdad? Pero hay un camino que va a llevar un tiempo mucho mayor. Por ello es necesario mirar los largos plazos, y por eso el compromiso que hemos asumido se resume en una agenda que ha sido acordada por todos los partidos con representación parlamentaria y que nos vincula, que es la nuestra. Desafío que recorrer, y entendemos, permítame insistir, que es posible encontrar esa confluencia que puede darnos la fortaleza de lograr los cambios que necesitamos. Por eso me permito concluir felicitando de manera muy calurosa esta iniciativa y con la certeza de que el trabajo que se realiza en estos días va a ser un aporte mayor
en este camino que mencionaba. Así que mis felicitaciones y que las jornadas puedan ser realmente muy fecundas para el bien de todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, a la subsecretaria, ingeniera María Simón, al presidente del Comité Académico, del doctor Carlos Maggi, al presidente del Comité Organizador, señor Enrique González, organizador de SAEP, al oficial a cargo de la oficina de UNESCO en nuestro país, Frédéric Vacheron, y queremos decirles que la vocación plural y la vocación también multicultural que ha tenido siempre la Escuela y Liceo Elbio Fernández, según las autoridades con quienes hemos estado conversando y según lo que la Sociedad de Amigos de la Educación Popular entiende como organizador, se continúan en este primer Congreso Nacional de Educación Intercultural con lo que se está desarrollando hoy y con lo que ocurrirá con las presencias extranjeras o de los vecinos y uruguayas en el fin de semana, que hay ya aportes muy ricos a nivel de trabajos que han venido de todo el país, que van a ser objeto de una discusión hacia el tramo final de esta apertura, en la que vamos a estar con dos presidentes y con quien es también presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Luis García Troise. Así que vamos a pedirles que se cambien de asiento simplemente e intercambiar quienes van a estar en esta mesa. Quiero además recordar que el expresidente doctor Tabaré Vázquez ha hecho llegar una carta que dice: señor presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, contador Luis García Troisi, de mi mayor consideración, agradezco la invitación. Adelante. Bueno, agradezco la invitación para participar en la ceremonia de apertura del primer Congreso Nacional de Educación Intercultural, que se realizará el día 3 de septiembre. Lamentablemente no podré concurrir como hubiese sido mi deseo por encontrarme en esa fecha fuera de Montevideo. Expreso además mi congratulación por la tan importante actividad cultural diseñada y por la presencia de tan importante conferencista, Fernando Enrique Cardoso, que dotará de una gran jerarquía a este primer Congreso Nacional de Educación Intercultural. Lamentando una vez más no poder concurrir al mismo por razones de agenda, presento mis más cordiales saludos, profesor doctor Tabaré Vázquez. Queremos también agradecer a TCC, Televisión, Cable, y queremos agradecer a Radio El Espectador por el interés que han demostrado por este primer encuentro, Congreso Nacional de Educación Intercultural. Bueno, ya están en el estrado el presidente Fernando Enrique Cardoso, el presidente Julio María Sanguinetti y el doctor García Troise, y creo que en primer lugar, antes de que el doctor Sanguinetti nos haga seguramente una brillante introducción de la presencia del señor Fernando Enrique Cardoso, quien es el presidente de SAEP, hará uso de la palabra. Adelante. Troise. Se hace mejor con un micrófono para todos nosotros. Señor Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich, señora Subsecretaria de ese Ministerio, ingeniera María Simón, autoridades nacionales, departamentales, especialmente los de casa que han sido tan gentiles con nosotros, señor embajador de Brasil, señor representante de UNESCO, las autoridades de nuestros colegas, amigos, los institutos privados de enseñanza, las instituciones privadas de enseñanza, los directivos y socios de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y los expositores, coordinadores, asistentes que hoy nos convocan. Nuestro invitado especial,
la tarde de hoy es el presidente de Brasil, doctor Fernando Henrique Cardoso, conocido ampliamente por todos nosotros y, como ya se ha mencionado, precursor de la inclusión de este tema, del tema de la enseñanza intercultural en nuestra región. Hemos tenido la fortuna, la SAEP siempre trató en su accionar de procurar la excelencia, y hemos tenido la fortuna en esta oportunidad de que el doctor Cardoso se haga cargo de la conferencia inaugural de este Congreso. Como se anuncia allí y como hemos convocado, este primer Congreso Nacional de Educación Intercultural se inscribe dentro de los festejos del bicentenario de la ocurrencia de los hechos que motivaron el proceso de independencia de nuestro hoy país, el Uruguay. La SAEP, dentro de este marco, puso organizar este Congreso, a la vez que convocar a todos los estudiantes liceales del país literario con respecto a la personalidad de nuestro prócer, el general José Artigas. Y cubre las instrucciones del año 13. Hemos hecho varias divisiones a lo largo de todos los 6 cursos de enseñanza secundaria y tenemos becas para completar dicha enseñanza a aquellos alumnos que resulten ganadores del concurso. Así, nosotros estamos poniendo unos 32 años de enseñanza entre los diversos beneficiados con este mecanismo, que van a permitir que jóvenes de cualquier lado del país puedan recibir la educación que presta nuestro instituto, el Elbio Fernández, que ya en el tema de becas a la excelencia académica, en su 5º año, ha beneficiado, no diríamos beneficiado, sino que ha correspondido con la mejor educación que estamos nosotros en condiciones de proporcionar con aquellos que lo han ganado en base a su esfuerzo, a sus condiciones, al mantenimiento de notas de excelencia. Cuando hablaba el doctor Ehrlich, ministro de Cultura, señalaba muy acertadamente que lo que interesa, todos estamos buscando, a veces discutiendo, es la solución de este tema, por ejemplo. Y justamente nosotros pensamos que es de este mismo Congreso que van a salir las soluciones, porque la SAEP tomó este tema, una sugerencia que tenía un cierto tiempo, hacía más de un año que le había acercado a la directiva un distinguido socio de la SAEP, el doctor Luis Alberto Lacalle. Y cuando llegó el momento de llevarla adelante y cuando necesitábamos algo que fuera de gran nivel, porque entendíamos que así debía ser, conseguimos que otro distinguido exalumno, el doctor Sanguinetti, Círculo de Montevideo de por medio, a su vez consiguiera también que el doctor Cardoso viniera a hacerse cargo de la conferencia inaugural. Y bueno, recordamos cómo se inició la Sociedad de Amigos y cuál fue la primera experiencia, la fundación del colegio Elbio Fernández. Fue la prueba que al cabo de pocos años de funcionamiento se difundió luego y pasó a formar lo que ya se ha mencionado acá, a determinar cómo sería nuestra educación. Esa educación con aquellos tres principios que en realidad, como los mosqueteros, eran 4, porque no es solamente la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad, sino que también está la universidad. Tiene que ser la misma la educación que se da en todos lados, ¿verdad? Y
En base a eso, entonces, de la propia SAEP salió otro de nuestros distinguidos asociados, el doctor Carlos Maggi. El doctor Carlos Maggi encabezó la organización del Congreso. El doctor Carlos Maggi también propuso y preside la comisión que en lo que tiene que ver con el concurso de los jóvenes liceales también se está llevando adelante. Y además otros socios de la SAEP también participaron en ir dándole forma y luego en ir a buscar a todo quien podía decir algo, quien podía aportar algo en este tema. Y tuvimos la felicidad de que desde el ámbito público y del ámbito privado tuvimos una correspondencia, podría decir que absoluta, es decir, las autoridades de la enseñanza, nuestros colegas de los colegios privados, la Universidad de la República y a su vez inmediatamente las universidades privadas también se unieron al Congreso, nos apoyaron. Y de esa manera vemos cómo cuando se funda en 1869 nuestra escuela, Troilo Fernández, ahí como una prueba de laboratorio, aquí también estamos nosotros presenciando la primera prueba de laboratorio en el funcionamiento de un Congreso. Tenemos, ¿qué nivel tenemos? Tenemos el nivel que representa el doctor Cardoso en la conferencia inaugural. Tenemos el de todos los especialistas de en la educación de nuestro país y tenemos también representantes de UNESCO, tenemos del país de Argentina, de Brasil, expositores. Y allí no vamos a presentar, a presenciar discusiones, vamos a ver cómo se van a aportar informaciones, ideas, cómo se van a intercambiar conceptos y el libro aquel al que se refería hoy el doctor Maggi va a ser la piedra de toque para futuros estudios sobre el tema. Y bueno, estamos entonces también en una situación similar. La carencia de educación que había cuando se funda la Sociedad de Amigos y el Elbio Fernández no es la de hoy. Hoy es la de una situación grave que quizás lleva a una crisis y que podemos nosotros, el camino aquel que el doctor Ehrlich mencionaba, ese lo vamos a ir recorriendo, el de buscar las soluciones y buscar las condiciones dialogando. Lo vamos a demostrar ahora, lo vamos a presenciar todos y con los resultados de este Congreso es que vamos a tener fuerza para continuar convocando a los especialistas en educación, no solamente educadores, ahora los equipos incluyen sociólogos y otro tipo de disciplinas también que conforman el cuadro de investigación. De manera que estamos en inmejorables condiciones como para comenzar nuestro Congreso, tenemos interesantísimas ponencias y ahora solamente vamos a pedirle a nuestro compañero de colegio, doctor Sanguinetti, que presente a nuestro invitado especial. Muchas gracias. Bueno, el doctor Sanguinetti, el presidente Sanguinetti, y muy bien recordado como exalumno, que hay muchos por aquí. Estoy acá en ese carácter, en el carácter de exalumno. De exalumno. Y como dijo el presidente de la sociedad, compañero de colegio, efectivamente, porque entramos a la escuela en el mismo año, en el año 42 a la escuela. Así que somos realmente compañeros de clase. Fíjense cuántos años. Bueno, estimados amigos, me corresponde hacer con mucha alegría, en esa calidad de exalumno, este prólogo a la conferencia de nuestro ilustre amigo, el presidente Fernando Henrique Cardoso. Prólogo que, por un lado, tiene una visión hacia él de lo que significa nuestra entidad, de lo que significó esta sociedad en la historia del país. Nació, como bien se dijo recién, en 1868. Hay que ver en qué contexto, en qué país, en qué región. Era una región en guerra,
Era una región desangrada. Estábamos en medio de las turbulencias de Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. Argentina, que apenas había recién dictado su constitución y que tenía una estructura orgánica muy incipiente. Por supuesto, ni hablar de que Buenos Aires fuera un capital, ¿no? Es decir, era un país que venía configurándose. Brasil, con su imperio, y un imperio que tenía que preservar una unidad con tendencias centrífugas de norte a sur. Y un Uruguay que había nacido en medio de esa gran turbulencia y competencia de los imperios español y portugués, y que se había configurado como una nación independiente y que lo había logrado simplemente porque sus postulados pudieron ser defendidos, yo diría geopolíticamente, por nuestra posibilidad de acceso al mar, que nos dio la capacidad para poder, de algún modo, en un hecho internacional, lograr el nacimiento de esta república. Es en ese contexto que este grupo de jóvenes inspirados en la filosofía liberal de aquellos años, la influencia positivista, este José Pedro Varela, cuya vocación era la poesía, y que hace su viaje a París para mostrarle sus versos a Víctor Hugo, y que en feliz momento se encuentra con Sarmiento. Sarmiento, ese formidable estadista y educador argentino, que tenía ese poder de convicción, una personalidad desmesurada, por eso mismo concitaba y sigue concitando enormes adhesiones y también enormes controversias, lo convence a Varela de que este es su real destino. Y ahí nace esta sociedad con esa aspiración, con esa voluntad, para asentar lo que era una incipiente sociedad que se estaba reconfigurando. Porque esos eran los años en que venía el aluvión inmigratorio. Era un país de una escasísima demografía, en el cual la vieja sociedad criolla, de raíz ibérica, con sus ingredientes indígenas y africanos, comenzaba a recibir el enorme aluvión de España, de las zonas más pobres de España, de Galicia, de Extremadura, de Italia, de las zonas más diversas de Italia. Una Italia que por supuesto recién estaba naciendo también como república, posterior a la nuestra. Garibaldi, el unificador, había pasado por Brasil, había pasado por Uruguay, y recién después había logrado en ese proceso de unificación, estaba naciendo la República Italiana. Entonces, en ese contexto de forja, es que este grupo de jóvenes siente que había que fundar la República. Como dice José Pedro Varela, para fundar la República lo primero es formar republicanos, y eso solo se logra a través de la educación. De modo que este es el sentido con el cual nace esta sociedad que felizmente ha sobrevivido a los tiempos. Y aquí está, hoy yo diría, en el momento opuesto a lo que fue la convocatoria de aquellos años. Porque nuestra educación de aquellos años lo que procuró fue justamente la amalgama de un país diverso, donde del Río Negro al norte se hablaba más portugués que español, donde quienes llegaban al puerto de Montevideo a incorporarse a nuestra fuerza de trabajo hablaban italiano, algunos, ni siquiera italiano, muchos que parecían italianos, hablaban idiomas distintos, dialectos, nuestros propios ancestros lígures, cuyas muchas palabras circulan hoy como muy italianos y no son italianas, ¿no? En Italia mismo uno habla de fainá, que acá es una de las cosas más populares que existe. En Italia nadie sabe lo que es, salvo en Génova, ¿no? ¿Verdad? En Roma uno dice fainá, lo miran como un loco, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto era un país diverso? Y justamente la matriz de la escuela fue lograr la unidad del país, formar la conciencia ciudadana, formar el asiento de la democracia. Y eso lo fue. Sobre la base de esos principios
están incorporados a nuestra identidad, como recién decía la ingeniera Simón,